que cumpla con los prometidos, que es la devolución. Hablar sobre el tema con Luis Luzuriaga, que es presidente de la comisión ad hoc del FONAVI. Señor Luzuriaga, buenos días. ¿En qué situación los deja a ustedes esta decisión del Tribunal Constitucional? Muy buenos días, Nicolás, y también buenos días a todos los fonavistas del Perú. Efectivamente, pues, nos deja en una situación donde ya veníamos entrampados, no por los miembros del Ministerio de Economía y Finanzas que no querían avanzar con el tema de la ejecución de la ley, y ahora pues nos han recortado, ¿no?, los efectos de la ley. El Tribunal Constitucional pretende que solamente se devuelvan los aportes del trabajador y no del empleador, ¿no? En otras palabras, Nicolás, el Tribunal Constitucional ha hecho una sentencia sobre un patrimonio privado. El aporte, si el FONAVI no es una norma tributaria, no es un impuesto, no es una contribución, no es una tasa, el tribunal ya definió que era dinero de particulares, de los trabajadores, por eso procedió el referéndum. No, dijo que el aporte del trabajador y empleador son dinero de particulares. Entonces, ¿cómo el tribunal puede decir se devuelve esto o se devuelve una parte, no la otra, si ese dinero privado? Ese no es del Estado. Claro. Entonces, lo que ha dicho es... Luis, yo quiero que hagamos un alto ahí. Tú mismo estás diciendo esto que dicen, ¿no es cierto? Estos son dineros privados. Lo que es absolutamente contradictorio es que es el propio Tribunal Constitucional que lo dijo. Porque no fue el Tribunal Constitucional el que dijo, esos son fondos privados, son fondos de la gente. Así es. Entonces, ellos se han agarrado de que dicen que la norma que se aprobó en el Congreso no es una norma de carácter presupuestal, para poder entrar y poder definir ese tema, vivienda del trabajador. Entonces, no han tenido mejor forma que coordinar. El Ministerio de Economía y Finanzas planteó la demanda diciendo que la ley 32.173 era una ley de carácter presupuestal porque iba a tener un impacto en la economía del país, en el presupuesto, en los ingresos fiscales, iba a haber desequilibrio hasta el 2021, y eso no ha sido cierto. Nicolás, y eso mismo ya también fue resuelto el 2012 en la sentencia 07-2012 que el Colegio de Abogados del Callao interpuso contra la ley 29.625 que se aprobó en referéndum, diciendo de que si bien es cierto, no, el dinero de FONAVI no es tributo, como dice el tribunal, pero tampoco es menos cierto de que la devolución va a afectar el presupuesto de la República. ¿Y qué cosa dijo el tribunal? Dijo, oiga, señor Colegio de Abogados del Callao, una cosa es que coordinar, el Ministerio de Economía y Finanzas planteó la demanda diciendo que la ley 32.173 era una ley de carácter presupuestal porque iba a tener un impacto en la economía del país, en el presupuesto, en los ingresos fiscales, iba a haber desequilibrio hasta el 2021, y eso no ha sido cierto. Nicolás, y eso mismo ya también fue resuelto el 2012 en la sentencia 07-2012 que el Colegio de Abogados del Callao interpuso contra la ley 29.625 que se aprobó en referéndum, diciendo de que si bien es cierto, no, el dinero de FONAVI no es tributo, como dice el tribunal, pero tampoco es menos cierto de que la devolución va a afectar el presupuesto de la República. ¿Y qué cosa dijo el tribunal? Dijo, oiga, señor Colegio de Abogados del Callao, una cosa es el presupuesto y otra cosa es el impacto en el presupuesto que se tenga que programar para poder asumir el pago de una deuda preexistente desde el momento que el Estado le dio un uso diferente a ese dinero, a su finalidad. Entonces, por lo tanto, el Estado se ha generado una deuda. Y la ley 29.625 lo único que ha hecho es establecer las formas y procedimientos para que se pueda devolver esa deuda. Es decir, quiénes son los fonavistas, no, qué es lo que se va a devolver, no, cómo se va a actualizar, las sentencias que se van a aplicar, las formas y procedimientos para que se puedan trabajadores, qué es lo que se va a devolver, ambas aportaciones, cómo se va a actualizar, aplicando el índice de precio al consumidor, no, a través de que se va a devolver, a través de un certificado. Lo que llama la atención, Luzuriaga, es esto, ¿no? Cuando se discute, que además nadie le pidió al Tribunal Constitucional que resolviera como resolvió, pero sobre el tema del cálculo de los intereses en las deudas tributarias, terminó tomando una resolución que le está causando un enorme perjuicio al erario nacional, es decir, a la caja fiscal, porque el Estado peruano va a recibir entre 12.000 y 15.000 millones de soles de menos hasta ahora de los procesos que están, digamos, en la fase definitoria de los litigios. En ese caso, el Tribunal Constitucional no se preocupa por el impacto sobre la caja fiscal.
Pero en este caso sí. Claro, ¿y sabes por qué, Nicolás? Lo que nosotros siempre hemos venido advirtiendo, ¿no? Y creo que el Congreso, la República, en esta oportunidad tiene que tomar cartas en el asunto, formar una comisión investigadora. Desde el año 98, cuando se liquidó el FONAVI, se le encargó al Ministerio de Economía efectuar la liquidación. Se le encargó efectuar la liquidación, ¿no? Pero sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas lo que ha hecho es recuperar el dinero y gastarlo. No sabemos en qué, nunca ha rendido cuentas. Hay un tema de corrupción, de malos manejos, de robo de nuestro dinero. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas, al momento de tener que devolver, porque va a tener que devolver el dinero, tiene que rendir cuentas de dónde está el dinero que recuperó, y no lo puede hacer. Claro, depende cómo uno lo mire, porque dinero que fue descontado a los trabajadores, que aportó el propio Estado, que debió aportar el propio Estado, y los empresarios para las viviendas de los trabajadores, en realidad fueron a la caja fiscal y terminaron en cualquier cosa. Porque no se usaron la inmensa mayoría de esos fondos para el fin que estaban destinados. Ahora, sí, o sea, había dos etapas, ¿no? La etapa anterior donde se gastó en cualquier cosa, y la segunda etapa, la recuperación del dinero, la liquidación, que es donde no sabemos dónde está el dinero que se ha recuperado desde el 98 a la fecha. Entonces, y por eso se oponen a la devolución, porque tienen que rendir cuentas de ese dinero. ¿Dónde está? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han usufructuado? ¿Cómo lo han dispuesto? Claro, mira, ¿A dónde mira, lo han Luis, dirigido? esto es bien importante. Sí. Gustavo Gutiérrez Tixe, que es una persona que puede haber tenido en determinadas circunstancias opiniones con las que uno pudo no haber estado de acuerdo, creo que está tratando de asumir con responsabilidad su papel en el Tribunal Constitucional y ponerse por encima de las pasiones políticas y tomar las decisiones que se tengan que tomar en el Tribunal Constitucional con la conciencia de la responsabilidad que esto implica. Fíjate lo que ha escrito Luisa en el Twitter. El Tribunal Constitucional por mayoría resolvió el caso FONAVI. La decisión ha sido la siguiente. Primero, la mayoría considera que se debe devolver el total del monto aportado por los trabajadores, no en cambio el aporte del Estado ni los empleadores. Dos, el suscrito considera que en cambio que el FONAVI es un aporte común del Estado, los empleadores y los trabajadores y que debe devolverse a estos últimos en su totalidad por ser sus beneficiarios. Por esta razón he emitido un voto singular que les comparto. Tercero, no obstante ello, hacemos votos porque no se siga postergando dicha devolución acordada por la mayoría. Comparto mi voto para el escrutinio público. Es decir, ha habido debate en el Tribunal Constitucional y una persona con la experiencia y las calificaciones como Gustavo Gutiérrez Tixe está diciendo lo que tú estás diciendo, Luis, lo que ha dicho esta mañana Guido Penano acá en Exitosa. ¿Qué es lo que debió resolver el Tribunal Constitucional, no? Así es, o sea, declarar de plano infundar la demanda porque ahí no se ha afectado la Constitución en nada, Nicolás, no hay ninguna infracción a la Constitución en la ley, es la disposición o las formas cómo se va a devolver un patrimonio privado que esté en manos del Estado. No, pero yo te cuento una cosa, mira, hasta el día 14, hasta antes, nosotros sabíamos de que no salía la sentencia porque no había consenso, o sea, no tenían los 5 votos, no, estaban 4-2, ¿no? Pero después ya votaron el 14, ahora el 5º voto pues apareció y ya se fue para el otro lado, ¿no? Eso es lo que sabíamos, ¿por qué no salía todavía la sentencia? Porque no había consenso. Ahora, ¿no? para terminar en un minuto, Luis, ¿qué es lo que viene ahora? Sí. Es decir, lo primero, lo que reclama Gutiérrez Tixe, ¿no es cierto? Que bueno, esto que han acordado para empezar que lo paguen. Número uno. Y número dos, ¿cómo se resuelve el resto? Bueno, mira, yo creo que el Congreso de la República, cuando hizo la norma, la hizo justamente atendiendo, ¿no?, al derecho de propiedad. O sea, el Estado tiene la obligación de defender el derecho de propiedad y devolver ese dinero en su totalidad a los trabajadores que son sus propietarios. Yo creo que el Congreso, aquí hay un conflicto de competencia. El Tribunal Constitucional ha hecho un proyecto de ley en su sentencia. Bueno, pues que la presenta al Congreso de la República. Ha legislado, ha sustituido, ha usurpado la función del Congreso. Yo lo que creo que el Congreso tiene que restituir su autoridad y su competencia, ¿no?, ratificando la ley 3173 en una nueva norma, no que regule, porque nada le impide al Congreso volver a tocar el tema, ¿no?, y subsanar, o corregir esta situación que ha generado el Tribunal Constitucional. En vez de defender la Constitución, ha vulnerado, ha violentado la Constitución, desprotegiendo el derecho de propiedad a favor del Ministerio de Economía y Finanzas. No ha accedido a la corrupción, pretende con esa sentencia tapar el robo que ha venido efectuando desde el año 98
el Ministerio de Economía y Finanzas con nuestros dineros, ¿no? Y ese es el tema central, ¿no? Está claro, Luis. Vamos a estar, de todos modos, tú lo sabes, en contacto. Muchas gracias, Luis Luzuriaga, presidente de la Comisión Ad Hoc del FONAVI, ha estado con nosotros en la línea. Vamos a...